de tal manera que nuestro corazón desee una cosa hoy, y es escuchar tu voz, escuchar tu palabra, conocerte a ti, conocer tu voluntad, Señor. Deseamos que nuestras vidas sean transformadas con el propósito de traer gloria a tu nombre y de que más almas, principalmente aquellas que tú has puesto en nuestro camino, puedan conocer de ti, Señor. Y juntos un día podamos estar en tu presencia eternamente y para siempre por medio de Cristo Jesús, Padre. Es en ese mismo nombre, en el nombre de Jesús, precioso, glorioso, que oramos. Amén y amén. Háblanos, Señor. Gracias, Señor. Se acerca, hermanos, el final de octubre. Ya estamos, ¿verdad? En el final de octubre. Y el principio del mes de noviembre. Y es en estas fechas que un tema muy controversial vuelve a sobresalir dentro de las conversaciones entre los cristianos. Y surge la pregunta, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? ¿Puede un cristiano celebrar Día de Muertos? ¿Hay algún texto en la Biblia que nos prohíba participar de dichas celebraciones? ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a la actitud que quiere que tomemos ante estas fechas? El día de hoy, hermanos, nosotros queremos encontrar una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Y no me gustaría iniciar sin mencionar que muchos cristianos optan por una salida fácil, con simplemente conformarse a dar un sí o un no como respuesta. Pero no debemos olvidar, hermanos, que todas nuestras respuestas deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. No en lo que nosotros pensemos, no en lo que nos han contado, no en nuestras experiencias, no en nuestras emociones, sino en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente deben estar fundamentadas esas respuestas en textos bíblicos y en textos bíblicos bien interpretados. Porque muchas veces en esas salidas fáciles de sí o no hay legalismo o libertinaje. Cualquiera de los dos extremos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces detrás de, oye, ¿puede alguien ser? No. ¿Y por qué? Y nada más, porque yo digo que no. Mucho cuidado con esa clase de respuestas. Ciertamente nosotros debe haber convicción y dar un sí o un no por respuesta, pero mi propuesta hoy, amados hermanos, es que sea un sí o un no bien informado y fundamentado en la Escritura. Y para comenzar, no podemos hablar de Halloween o Día de Muertos sin conocer el origen de cada una de estas festividades. Primero debemos entender qué es, de dónde ha salido esto. Así que iniciamos primero con Halloween. Se tienen datos históricos de que el origen del Halloween se puede trazar hasta los celtas. Los celtas, un grupo de tribus que vivió en la parte central y occidental de Europa, aproximadamente del siglo 8 al primer siglo antes de Cristo. Por ahí tienen una pequeña imagen ilustrativa. En el calendario de estas tribus, el 31 de octubre marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Así que era una noche muy importante para ellos. Por lo tanto, en esa fecha ellos realizaban un festival llamado Samhain, o también conocido como Samaín, que literalmente significa fin del verano. Festival que duraba en aquellos entonces desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Samaín duraba desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. En esta festividad, sin duda pagana, una festividad totalmente pagana, se realizaban todo tipo de rituales, sacrificios, ya que los pueblos celtas y druidas eran paganos y creían que al entrar en esta estación, ¿verdad?, del invierno, con días más cortos y noches más largas, la barrera de separación entre el mundo material y el mundo inmaterial, donde habitaban los espíritus de los muertos, se abría y entonces permitía ese tiempo que los muertos caminaran entre los vivos. Y pues esto era un terreno fértil, ¿verdad?, para que toda clase de ocultismo como la hechicería, la adivinación, el intentar comunicarse con los muertos, pues se diera con gran auge, con gran potencia en esta festividad pagana. A eso se sumó la superstición y los mitos, que como seres humanos somos buenísimos para eso, ¿verdad?
para crear mitos, para crear superstición. Pues al creer que toda clase de espíritus venía a este mundo, pues el miedo se apoderaba de muchos y también la ignorancia. Entonces algunos, por ejemplo, creían que espíritus, en caso diríamos demonios, pues venían a atormentarlos y que la única manera de ahuyentarlos era disfrazarse con apariencias demoníacas para pasar desapercibidos, como para parecerse a esos espíritus, ¿no? De lo contrario, pues sufrirían un truco o travesura. Ya como que nos suena algo más familiar hacia estos tiempos, ¿no? Incluso algunos cortaban una calabaza con un rostro espantoso y ponían una vela dentro, según ellos, para así ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Algo como lo que se ve en esta imagen. Pero con el paso del tiempo y a medida que la influencia de la Iglesia Católica Romana fue avanzando hacia Europa, esta festividad tomó un cambio sustancial. Cuando la Iglesia Católica Romana trataba de imponer sus tradiciones a sus nuevos fieles, a menudo se encontraba con un problema: las tradiciones que esas personas ya tenían arraigadas. Entonces lo que hacían era algo así como, bueno, si no podemos quitar una tradición pagana de estos pueblos, pues ¿qué te parece si la vamos a cristianizar?, ¿no? Decían ellos. Y esto fue lo que hizo el Papa Gregorio III en el año 741. Él recorrió una fecha ya celebrada por los católicos romanos, conocida como el Día de Todos los Santos. Esa festividad, el Día de Todos los Santos, se celebraba originalmente el 13 de mayo y el Papa Gregorio III la recorrió al 1 de noviembre, justo en medio, justo en el centro de esta festividad Samhain o Samaín, tratando, recuérdalo, de cristianizar esa tradición pagana. Pues él decía, bueno, pues si algo aquí se mueve es la idea de los muertos. Bueno, ¿qué te parece si ese día pues celebramos o recordamos a los mártires cristianos, a los que han muerto por causa de, dicen ellos, ¿verdad?, el evangelio? La pregunta es, ¿esto funcionó? La realidad es que no. Creo que todo lo contrario. Hizo que se preservara eso hasta la fecha. Un hermano comenta al respecto: usualmente la iglesia organizada ponía una festividad cristiana en el calendario que desafiaría directamente una festividad pagana. El propósito era rebatir las influencias paganas y proveer una alternativa cristiana. Pero generalmente la iglesia católica solo lograba cristianizar un ritual pagano. Y el ritual seguía siendo pagano, pero mezclado con un simbolismo cristiano. Eso sucedió con el día de víspera de la festividad de Todos los Santos, porque decían ellos, es la alternativa original de Samhain, o ahora conocida como Halloween. De hecho, de ahí viene el nombre Halloween, porque en el idioma inglés, víspera de la festividad de Todos los Santos es All Hallows Eve. All Hallows Eve. Poco a poco se fue reduciendo esta palabrería y resultó convirtiéndose en Halloween. Esta festividad llegó a Estados Unidos en aquellos tiempos del siglo XIX a través de pues las clases trabajadoras. En aquel entonces no era Estados Unidos, eran las colonias inglesas. Y pues en Estados Unidos, pues poco a poco tomó, ¿verdad?, gran auge en medio de esa nación, y luego se sumó a ello ciertas tradiciones que agregaron, y luego súmenle, Hollywood llega y empieza a pintar vampiros, fantasmas, brujas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sabemos que Estados Unidos ha influenciado a toda América y al mundo entero. ¿Están de acuerdo? Estamos aquí, ¿verdad? A lo mejor comiendo nuestro tamalito, pero con nuestro Starbucks Coffee, ¿verdad? Caramel macchiato, ¿no? Bueno, de ahí todo esto. Esta es la parte del origen de Halloween. ¿Qué hay del Día de Muertos?
Bueno, algo muy similar sucedió aquí en México con el famoso Día de Muertos. Algo muy similar, sin embargo, no es exactamente lo mismo. Antiguamente en las culturas prehispánicas, en especial la cultura mexica, existía una veneración especial hacia los muertos. Los mexicas creían que cuando alguien moría, no pasaba inmediatamente al lugar de los muertos, o también conocido como el Mictlán, sino que a partir de ese momento, esa persona iniciaría un viaje que duraría varios años hacia aquel lugar. Y algunos están pensando en la película de Coco, ¿verdad? Recuérdame. Bueno, algo similar. Hay registros que nos muestran que en diferentes épocas de año, y subrayo eso, diferentes épocas del año, ellos acudían a las tumbas de sus difuntos para dejar alimento, agua e incluso herramientas y materiales que les ayudarían a sus difuntos, según ellos, a llegar al lugar de los muertos. Incluso por ahí se tienen datos que se enterraban a estos perros xoloscuincles con ellos para que según ese perro les guiaría, ¿no? Hasta el Mictlán. Pero subrayo la parte que ellos lo hacían durante diferentes épocas, momentos del año, porque no era como tal un día. Esa creencia que el Día de los Muertos, sí, Día de los Muertos es algo que se puede datar desde los orígenes prehispánicos, no es verdad. Sí hay una veneración a los muertos desde la época prehispánica, pero no tenían un día en especial. Pero cuando los españoles llegan a México, católicos romanos, repito, y así a la cultura mexica, al tratar una vez más de imponer la religión católica romana, se dan cuenta ellos de esta veneración tan profunda que los mexicas tenían hacia los muertos. Y al igual que el Papa Gregorio, ellos piensan que sería una buena idea sobreponer la festividad del Día de Todos los Santos, incluyo ya para ese entonces la conmemoración de los fieles difuntos, por encima, decirlo así, de esa tradición de veneración a los muertos, para así, según ellos, cristianizar, ¿no? Esas prácticas mexicas. No olvides, ¿a qué fecha el Papa Gregorio movió la fiesta de Todos los Santos? 1 de noviembre. Y la de los fieles difuntos era el siguiente día, 2 de noviembre. Pregunta, ¿cuándo es el llamado Día de Muertos? En realidad podría ser el 2, ¿no? Pero ya hay una tradición que pues es 1 y 2, ¿no? Entonces es la misma fecha. Algo muy similar, es un sincretismo, y con este afán, según ellos, de cristianizar, pues terminaron haciendo algo que ha perdurado por muchos siglos. Porque ellos, en lugar de hablarles de la palabra de Dios y transformarlos por el poder del evangelio, pues les hablaron de más tradiciones. Y las tradiciones no salvan ni transforman la vida de las personas, solo Cristo salva. Actualmente, hermanos, por lo menos en Estados Unidos, Halloween se ha convertido en una celebración detrás de la cual hay muchos intereses económicos. Se prevé que para este año 2023 los estadounidenses gasten de sus bolsillos más de 12,000 millones de dólares para una noche, la noche de Halloween. Esto ha ocasionado que muchos, y quiero que pongas mucha atención en esto, y muchos, incluyendo a pastores, consideren que en Estados Unidos Halloween es una fiesta ya totalmente secular, alejada del ocultismo, alejada de ese origen pagano, ese origen ritualista, ese origen de cualquier índole espiritual. Y entonces algunos, incluso pastores, dicen que un cristiano, o que a un cristiano no se le puede prohibir participar de Halloween. Yo estaba meditando en esto y tenemos un problema con los libros, los artículos, muchas veces cristianos, y es que muchos de ellos provienen exactamente de fuentes americanas, de fuentes estadounidenses. Y entonces el contexto, la mente desde que ellos están trazando la teología es Estados Unidos, pero las cosas en otros países son distintas. Pensando en esto, hermanos, yo puedo decir con toda seguridad que en México nos encontramos en otro contexto, un contexto muy diferente a Estados Unidos. Porque si nosotros observamos bien, aunque algunos argumentan
lo contrario. Aquí se ha hecho ya una mezcolanza de Halloween con el Día de Muertos. No sé si has observado. Porque hasta los niños luego ni se visten el 31, se visten el primero. Sí, hermano, ya tengo preparado el disfraz de mi hijo, ¿no? Hasta ahí en la agenda, número 1. Y la realidad, hermanos, es que si somos sinceros, el Día de Muertos, que es una tradición aquí en México, sigue teniendo sin duda una fuerte inclinación a lo espiritual, a lo oculto, a lo pagano, a lo ritualista. La gente sigue creyendo que sus familiares muertos los visitan, ¿sí o no? Y ponen sus ofrendas con ese pensamiento. Hacen rituales paganos con esa mentalidad. Tal vez en ignorancia, pero lo hacen. Y aunque Halloween llegó tiempo después a nuestras tierras, como mexicanos ya hemos abrazado esa festividad con todo y sus tintes de ocultismo. Aunque hay gente que disfraza a sus hijos sin ningún deseo de entrar al oculto, yo lo que te puedo decir, hermanos, es que a la luz de la Biblia hay una línea muy delgada entre la inocencia y la participación de cosas que Dios aborrece. Por lo menos en nuestro país, hermanos, así es. Un país caracterizado, no me dejarás mentir, por el ritualismo, la idolatría, el ocultismo, el paganismo, ¿cierto o no? Pero ustedes han de tener su casa allá en California y me invitan, ¿no? ¿Sí o no? 2, 3. Bueno, tal vez estoy equivocado en esta perspectiva. Pero yo entonces quiero proponerte 5 formas, si quieres anotarlas, en que nosotros debemos responder a Halloween y al Día de Muertos como cristianos. 5 formas en que debemos responder a Halloween y Día de Muertos como cristianos. Número 1, con discernimiento. Con discernimiento. Porque una de las cosas que quiero proponerte hoy es la primera, es que crezcamos, hermanos, en discernimiento. Siempre en todo tema hay extremos. Y si queremos mantenernos en la voluntad de Dios, debemos aprender a conocer a Dios. Mira, la Biblia prohíbe cosas con toda claridad. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 11. Deuteronomio capítulo 18. Versículos 10 al 11. ¿Esta agua es tuya, Jorgito? ¿No? Yo creo que es mía, ¿verdad? ¿Sí? Si no, pues dice la Biblia que comeremos cosa mortífera y no nos pasa nada. Amén, dicen. No se ha hallado en ti, Deuteronomio 18, 10 al 11. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dios está hablando a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, versículo 11, o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. O sea, toda esta parte de hechicería, de ocultismo, llámese como se llame, budismo, santería, consultar a los muertos, magia, brujería, todo eso es abominación para el Señor. Es abominable delante de Dios. Y algunos dicen, ¿verdad? Cuando citamos Deuteronomio o algún texto, un pasaje del Antiguo Testamento, dicen, ese texto no aplica porque está en el Antiguo Testamento. Como si todo el Antiguo Testamento no tuviera principios prácticos para nuestra vida y pues ya tuviéramos que desecharlo. Pero que lo que no entienden, hermanos, es que lo que ya se ha cumplido son las leyes ceremoniales del Antiguo Pacto. Sin embargo, la ley de Dios es eterna. O sea, la ley ceremonial es así, ciertamente ya cumplió, ya tuvo su propósito. Sin embargo, hermanos, la ley moral, la ley de Dios, hermanos, esa sigue vigente, es eterna. Señor Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde pasará. Y Dios, hermanos, deja en claro en su palabra, esto es solo un pasaje, que Dios aborrece la hechicería, consultar a los muertos, la brujería, toda clase de ocultismo, toda forma de acercarse a lo espiritual por medio de un medio que Dios no manda en su palabra. Por ejemplo, si pensamos en los principios
de la palabra de Dios, hermanos. Si algo aprendemos de todas las leyes ceremoniales de Levítico es que Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Y una vida que practica la hechicería, el consultar a los muertos o cualquier clase de ritual pagano no es una vida santa, no es una vida en santidad a Dios. Y podemos corroborar eso en el Nuevo Testamento. Si no basta un pasaje del Antiguo, podemos ir al Nuevo. Hechos capítulo 13, acompáñame por favor. Hechos capítulo 13. Versículo 8 hasta el 11. ¿Ya lo tienen? ¿Te acuerdas el contexto? Primer viaje del apóstol Pablo. Ellos encuentran a un mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con un procónsul. Y el procónsul quiere escuchar la palabra de Dios, pero versículo 8, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía. Era un mago, alguien que practicaba el ocultismo, tratando de desviar la fe al procónsul. Versículo 9, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú hijo de él, ¿qué? Diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Fíjate los adjetivos con los que describe a este mago. Diablo, lleno de engaño, de fraude, enemigo de ¿qué? De toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Versículo 11. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El juicio de Dios vino a su vida. Ahora dirán algunos, pero el énfasis ahí del pasaje no es mostrar que el ocultismo es pecado. Ok, está bien. Pero podemos, es una aplicación del texto. Y aparte, podemos ir a Hechos capítulo 19. Si la magia pudiera ser compatible con el camino de Dios, entonces, ¿por qué pasó en Hechos 19:19 lo siguiente? Hechos 19, versículo 19. Hechos 19:19. Muchos de los que practicaban la magia, juntando todos sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de ¿quién? Del Señor. Entonces, tienes aquí un ejemplo de personas escuchando el evangelio cuyo pecado manifiesto era el ocultismo y vienen y queman sus libros de magia. ¿En señal de qué? De arrepentimiento, porque la magia es incompatible con el camino del Señor. El ocultismo es abominable a los ojos del Señor. Entonces, por lo menos yo sí quiero decirte hoy algo, que el Día de Muertos sí es algo de lo que los cristianos deberían abstenerse totalmente. No hay manera de justificar en la Biblia la participación en el Día de Muertos de un cristiano. Repito, ese ritual todavía, hermanos, tiene un énfasis ocultista, espiritual, una propagación de mentira. Porque dicen que los muertos regresan. ¿Y qué establece Hebreos capítulo 9, versículo 27? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? Juicio. Es una mentira decir a las personas que sus familiares regresan cuando algunos de estos familiares están en el infierno pereciendo. Llamémoslo, hermanos, el Hades, ¿no? El lugar de los muertos. Pero donde hay juicio en su vida. No hay, hermanos, un tiempo de descanso para el malo. Suena muy fuerte, suena muy duro, hermanos. Pero las personas que mueren sin Cristo, hermanos, están pereciendo y perecerán por la eternidad. No podemos venderle al mundo esa idea, participar de esa mentira. Debemos enseñar al mundo que es tiempo que hoy crea en el Señor, se arrepienta y de esa manera sea salvo, hermano, del juicio venidero. Y alguno dirá, hermano, ¿pero qué hay de Halloween? Muchos de los jóvenes van al Halloween, a las fiestas, y pues no hacen ninguna clase de hechicería. No se ponen a bailar ahí en medio del fuego. No cocen a alguien en una olla. Y además, ahí sí muy bíblicos,
No hay un texto que me lo prohíba. Ahora, debo hacer una aclaración. Es verdad, no hay ni un solo texto que te prohíba específicamente, por ejemplo, ir a una fiesta de Halloween. No dice, no irás a una fiesta de Halloween. O disfrazarte de calaca. No te disfrazarás de calaca. Ahora entiendan, hermanos, la Biblia fue escrita en un tiempo, para un contexto en específico. Sin embargo, no lo olvides que en la Biblia encontramos principios de sabiduría, principios que nos guían a la santidad de Dios. Porque está bien, tal vez vayas a una fiesta de Halloween y no te dediques a hacer hechicería ni brujería, pero normalmente, ¿qué hay en una fiesta de Halloween, si somos sinceros? ¿Para qué va la gente a esas fiestas? Se van a embriagar, ¿no? ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18? Ustedes lo conocen bien. No os embriaguéis con vino. Esa sí es una orden. Aquel que toma alcohol y se embriaga, aunque sea en un poco grado alcohólico, que diga, sí, pues apenas empecé yo a ver el piso moverse, está pecando en contra de Dios. Está yendo en contra de la santidad de Dios. Embriagarse es pecado. Entonces, ¿realmente quieres ir a una fiesta de Halloween? ¿A qué más van? A ver, chavos. ¿Cómo se visten las muchachas ese día? Y algunos muchachos. Bien castas, ¿verdad? Ay, ¿te disfrazaste realmente de bruja o eres la Madre Teresa de Calcuta? No, van a mostrarse sensualmente. No darle rienda suelta a la carne. ¿Qué ordena la palabra de Dios? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, para una cristiana. Y claro, sin duda también el creyente, el cristiano, según los requisitos de un hombre maduro en la fe, hermanos, debe también vestirse. ¿De qué manera? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, asimismo que las mujeres se vistan, es una orden, con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos, ¿qué? Costosos. Y algunos dirán, porque sí, ahí sí salen bien bíblicos, ¿verdad? Exegéticos, hasta son teólogos. Ah, hermano, pero ahí está hablando del culto público. Ok, te lo compro, pero tú lo puedes corroborar con el llamado de Pedro también a vestirse las mujeres, no con algo ostentoso, sino con pudor, con un corazón apacible, modesto a los ojos de Dios. Algo que ves, un principio de sabiduría en el libro de Proverbios. No necesitamos o no estamos llamados a vestirnos correctamente aquí y allá afuera, vestirnos como nos dé la gana. No, no eres cristiano aquí, cristiano allá y pagano allá afuera. Si eres cristiano aquí, pagano allá afuera, no, eres pagano allá afuera y pagano disfrazado aquí adentro. Y si van a embriagarse y si se muestran sensualmente, pues es con un propósito. ¿Cuál creen? A ver si unos besitos. ¿Ustedes pensaban que sus hijos les pidan permiso para irse a dar unos besitos? No, hasta creen. Van a fornicar. Van a fornicar. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5. Y es solo un texto, Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Esa parte de inmoralidad habla de toda clase de pecado sexual, adulterio, fornicación, cualquier clase. Y por eso te digo, estas son cosas que la Biblia prohíbe con toda claridad. Entonces, por eso mi propuesta es que crezcamos en discernimiento. Entonces, si nosotros en discernimiento, por ejemplo, tomamos la decisión de no participar de Halloween, porque Día de Muertos ya quedó claro que no hay manera de justificar eso, pues debemos hacerlo por las motivaciones correctas. Una de ellas es por abstenernos de cosas que claramente son pecaminosas, de lugares que claramente nos van a llevar a cosas que no agradan a Dios. ¿Sí me entienden? Acuérdese, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Pero ahora también veamos la otra parte de la moneda, y es la segunda manera que quiero decirte que respondamos ante este tema del Halloween.
y es sin superstición. Anótalo, sin superstición. La primera dije con discernimiento, la segunda es sin superstición. Este punto es muy pequeño, pero importante. Porque muchos cristianos, en su deseo de abstenerse de esta festividad, se van al otro extremo y comienzan a crear toda una serie de mitos y supersticiones detrás de la festividad. Que si es el cumpleaños de Satanás, que si ese día es el día más fuerte para el ocultismo, que si ese día el diablo tiene más poder. Bueno, no les cuento unas que hasta en el salón de clases nos llegaron a contar a nosotros. Cosas que la Biblia no enseña. Y lamentablemente algunos se han visto tan enfrascados en esas conversaciones y en ese morbo por querer saber más acerca del ocultismo, que terminan dándole, otorgándole, adjudicándole más poder al diablo que a Dios mismo. Y ellos le temen más al diablo que le temen más a Dios. No. Hermanos, yo no dudo que Satanás y sus siervos hagan cosas malignas ese día y muchos otros días más. Pero debemos recordar cuál es el propósito, el objetivo principal del diablo, y no es hacerte ¡buh! No es espantarnos, que gana el espantándote. Es hacerte pecar contra Dios. Es hacernos pecar contra Dios. Es hacer que nos olvidemos de Él. Es hacernos que nos olvidemos de sus mandamientos. Y sí, Satanás está detrás del ocultismo, sí, pero Satanás también está detrás de ese jovencito, esa señorita que te está tentando a irte a acostar con ella, con él. Está detrás de esa música que escuchas, que te hace sentir cosas que no agradan a Dios. Ahí está, disfrazado, ¿verdad? Pero ahí está. Más en eso. Acuérdate que Él es astuto. ¿Y qué va a ganar haciéndote? No gana nada. Pero apartándote de Dios, pues sí, gana mucho, porque tu alma la ganará para una eternidad en el infierno. Y cuando entonces nos enfrascamos tanto en conocer al diablo y a sus obras, porque hay algunos que están así, cristianos que están extasiados por, no, tú sabías el mensaje subliminal, y entonces de repente, hermano, y la Biblia, no conocen su Biblia, pero conocen los mensajes subliminales de todas las marcas, de todos, ven al diablo en todo. Entonces, si nosotros hacemos eso, corremos el gran riesgo de olvidarnos de quién es Dios. Corremos el riesgo de olvidarnos de meditar en las maravillas que Él ha hecho. Corremos el riesgo, hermanos, de meditar en la más gloriosa obra de Dios, la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? Según Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice que Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándole en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, eso incluye a Satanás y a los demonios, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Dios es más poderoso, hermanos, que Satanás. Satanás ya está vencido. Sus siervos, hermanos, están vencidos. Nos dedicamos a, sí, es que yo quiero saber historias de terror. ¿Cómo se llama el libro, no? Cañitas, la Ouija. Bueno, sí, hermanos, sin duda abrimos puertas, sin duda, ¿eh? No creo, nos olvidamos que eso tiene un asunto espiritual. Pero ¿para qué, hermanos, nos enfrascamos en eso? Mejor, hermanos, conozcamos a Dios, su palabra. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces solamente tú preocúpate de una cosa, y no es qué estará haciendo el diablo. ¿Cuál será su plan para mañana? No, preocúpate por temer a Dios. Porque la promesa es que el ángel entonces de Jehová acampará alrededor de ti. Tercera respuesta. Debemos responder al Halloween sin legalismo. Todo este tema de Halloween, Día de Muertos, sin legalismo. Porque en este tema tan controvertido como en tantos otros, uno de nuestros enemigos que siempre se hace presente es eso, el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo es poner mandamientos, etiquetas, exigencias donde Dios no las ha puesto, y tratar entonces a través de eso ganarse el favor de Dios. Yo, hermanos, y subrayo, personalmente, no considero correcto que un cristiano participe de Halloween. Yo no voy a dejar que mis hijos participen de Halloween.
Sin embargo, he conocido a hermanos en la fe, con una fe piadosa y un buen testimonio, que permiten, por ejemplo, que sus hijos ese día se disfracen, no de monstruos, pero sí de princesas o superhéroes. O incluso algunas iglesias completas que ese día hacen actividades de comunión, pues ellos dicen alejados totalmente del ocultismo y pues con tintes más como de luz, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante eso? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante eso? Romanos 14:3. Vamos por favor a Romanos 14:3. Tenemos que aprender, hermanos, a madurar en este tema. Romanos capítulo 14, versículo 3. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante aquellos que comen, aquellos que no comen de ciertos alimentos, aquellos que juzgan un día como diferente al otro? Romanos 14:3, el que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios, ¿qué? Lo ha aceptado. Entonces el legalismo en nuestro corazón nos movería a sentirnos superior a ellos, ¿no? Incluso a nosotros sentirnos cristianos y a ellos tacharlos de paganos. Porque ese día nosotros nos encerramos en nuestra casa y no hacemos absolutamente nada. Pero pregúntate hoy, ¿qué es lo que te hace ser cristiano? ¿Encerrarte en tu casa o creer en la obra de Cristo? Creer en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, si alguien opta por, yo diría participar, ¿no? Pero esa es una convicción personal. Decir, bueno, mis hijos pues, van a salir y ese día no salen de monstruos, pues la verdad es que debemos aprender a ser maduros y decir, Señor, ayúdame a amar a mi hermano a pesar de que pensamos de una manera totalmente distinta. Y estar uno convencido en nuestro corazón, en nuestra vida, para nuestra familia, para el bien de nuestros hijos. Y es la misma responsabilidad del hermano que decide hacer uso de su libertad cristiana, así como es el no menospreciar, hermanos. Entonces, aquel que haciendo uso de su libertad cristiana decide encerrarse en su casa. Ay, religiosos, ¿no? A veces nos tachan así a los que no participamos de eso, ¿no? Fariseos. No, pues es lo mismo, te estás juzgando ahí al hermano por cosas que la Biblia no te está diciendo específicamente algo, un mandato. Entonces, tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de que el legalismo no se apodere de nuestro corazón y se manifieste de las maneras en que normalmente se manifiesta. ¿Cómo? Pues con textos malinterpretados, uno de ellos, ¿no? Porque se hace común entre los cristianos en estas fechas publicar imágenes así de Halloween y entonces poner textos como 1 Corintios 10:21, Efesios 5:11, 1 Tesalonicenses 5:21-22, donde ellos dicen que eso prohíbe totalmente alguna clase de participación en cuanto a comida. No es verdad, esa es la realidad. No, el texto no es verdad. No sé, vamos a 1 Corintios 10:21, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de este mismo tema en cuestión del alcohol que yo les decía? Hermanos, ¿ya quieren que les diga verdad? ¿Sí o no? Dígame sí o no, ¿verdad? No se puede, hermanos. Tienen ustedes que llegar a su convicción a la luz de la palabra. 1 Corintios 10:21 dice, ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, dicen algunos. Ahí está, claramente. Halloween no permite tener comunión con Dios. Bueno, mira, todavía este texto podríamos aplicarlo a la parte de Día de Muertos, ¿no? Porque es un ritual espiritual. Pero la realidad, hermanos, es que alguien comiéndose un dulce no está haciendo un ritual. Muy diferente a alguien que ofrece un dulce, una comida, a un espíritu, a un muerto. Y este texto, entonces, lo podemos tal vez aplicar para Día de Muertos, pero no para la parte de Halloween. Pero otra vez, desde mi perspectiva, en México tenemos un problema y es que se ha hecho una mezcolanza. Y entonces Halloween ya está permeado con Día de Muertos y la verdad es que no hemos separado el ocultismo que hay en medio de eso. ¿De qué se disfraza la mayoría? No se disfrazan de angelitos, ¿verdad? Es una cuestión muy complicada, tener mucho discernimiento. También debemos, hermanos, cuidarnos. Te digo, hay muchos otros textos, podríamos ir a uno
Efesios 5:11, Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5:21 al 22. Algunos textos de ahí hablan, por ejemplo, de los falsos maestros. Entonces no tiene nada que ver en un aspecto con esto. Entonces mucho cuidado con usar textos malinterpretados, que eso no le agrada a Dios tampoco, que saquemos de contexto sus palabras. Pero también prohibiendo cosas que Dios no ha prohibido, como el alimento que Dios creó. Porque, a ver, les pregunto algo conforme a la Biblia. ¿Podemos comer alimento aun si este fue sacrificado a los ídolos o incluso a los muertos? ¿Sí o no? A ver, que se escuche fuerte. ¿Todavía escucha algún no? Debemos ir a la Biblia, ¿no? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Pues están ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 1 Corintios 10, versículos 25 al 27. Coman de todo lo que se vende en la carnicería. Aquí sí es clara la Biblia. Aquí no hay interrogante. Coman de todo lo que se vende en la carnicería. Recuerda el contexto histórico de estas palabras. Corinto, una ciudad totalmente idólatra. Carne era sacrificada a ídolos y luego más tarde esa carne era vendida en las carnicerías a un menor precio. Entonces la gente que era de escasos tal vez recursos o bajos recursos era normalmente a la carne que podía tener acceso. Carne sacrificada a los ídolos y después vendida. Y entonces los cristianos de Corinto entonces empezaron a decir, no, es que eso no le agrada a Dios, tú no puedes comer de esa carne porque fue sacrificada a los ídolos. Y Pablo, con toda autoridad apostólica, hermanos, dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Versículo 26, ahí está la respuesta. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay, ¿qué? En ella. Esa carne, dice Pablo, no le pertenece a los ídolos, no le pertenece a los muertos. ¿Quién, hermanos, proveyó el sol para hacer crecer el pasto donde tal vez una res se alimentaría? ¿Cierto o no? ¿Quién acomodó el ciclo del agua para que fluyera el río de donde esa res bebería, creciera, fuera matada y entonces se convirtiera en carne? ¿Quién fue? ¿El diablo? ¿Los ídolos? ¿Quién fue? Es lo que está argumentando Pablo aquí. Esa carne no es de los ídolos, no es de los demonios. Esa carne, ¿quién la está proveyendo? Dios. Versículo siguiente, 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, ¿qué dice el texto? Coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, en nuestro contexto, pues sí tenemos esta situación, ¿no? Porque está prohibido para nosotros como cristianos, eso es un hecho, participar de la ofrenda a los muertos, es decir, poner una ofrenda, poner un altar. Eso está totalmente prohibido, eso es algo abominable a los ojos del Señor. Pero ¿qué pasa si nos invitan, tienen la costumbre, ¿verdad? Las personas después de que pasa el 2 de noviembre, no sé en qué fechas y luego, pues se reúne la familia y come, ¿no? De esa ofrenda. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un familiar nos invita? ¿Podemos asistir? Según este texto. Sí. De hecho, lo que te lleva a la Biblia es ve y ¿qué haces? Predica el evangelio. Sé luz. Todo lo que te pongan delante, ay, pero este fue para la tátara. O sea, a lo mejor más sabor va a agarrar, ¿verdad? Estoy cotorreando, ¿eh? Come. No preguntes nada por motivos de conciencia. Eso es un ejemplo. Pasa, imagínense, ¿no? Yo voy por 2 litros de leche ese día. Yo, que personalmente no celebro Halloween, no permitiría que mis hijos celebraran Halloween. Pero ese día, pues, se acabó la leche. Voy a la tienda y pues la señora de la tiendita le regala unos dulces a mis hijos. ¿Sería pecado, según este texto, que mis hijos comieran de esos dulces? ¿Y si tuvieran forma de calaverita? Coman. Incluso recuerda la conclusión de Pablo aquí en el 1 Corintios 10:31, ¿no? Coman o bebas, hazlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si ese pozolito que fue dejado por días está bueno, pues yo lo que voy a hacer es voy a probar y voy a levantar mis ojos y voy a ¿qué? Gracias, a decir gracias Dios. Fíjate, algo que fue destinado aborrecible a los ojos de Dios, nosotros por medio de la oración, ¿te acuerdas? Son santificados, dice Pablo. O sea, es transformado en una alabanza a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Los dulces, hijo, el chocolate, mi hijo, cómo lo disfruta. Y siempre es, Leo, dale gracias a quién. A Dios, porque Dios permitió. O sea, el cacao no lo creó el diablo.
Dios es el creador de todas las cosas y la gloria es solo para Dios. Es el mismo caso con el pan de muerto. Dicen algunos, ¿verdad? Bueno, a mi papá le pasó una vez que alguien se acercó a decirle, hermano, es malo comer pan de muerto. Y mi papá le respondió, ay, no sabía que había pan de muerto. Sabía que había pan de harina, ¿verdad? Pero no de muerto. Pues es la realidad, ¿no? ¿Qué tiene ese pan? Pues harina, ¿no? Azúcar, huevos. Otra vez, a ver, ¿quién creó esas gallinas que pusieron esos huevos? ¿Quién creó la caña que produjo el azúcar, no? Dios. Entonces, comer de ese pan uno puede transformarlo en decir, gracias, Señor. Recuerda, el llamado es glorificar a Dios. Es como la tradición de celebrar el cumpleaños. ¿Te acuerdas que te platiqué hace un tiempo que esa tradición de soplar las velas tiene un origen pagano? O sea, en la antigua Grecia a una diosa se le ofrecía una especie de tarta con velas y cuando se soplaban se pedía un deseo que glorificara a esa diosa pagana. Bueno, yo no le soplo las velas y pienso en esa diosa pagana, ¿verdad? Todo lo contrario, un año más de vida es un año para darle gracias a Dios. Lo mismo, cuando estoy comiendo el pancito de muerto, pues no estoy diciendo, ay, que los muertos regresan. No, gracias Dios, ¿no? Entonces, cuando soplamos, cuando comemos, no estamos pensando en esas cosas, sino más bien agradecemos a Dios. Obviamente, y hago un pequeño comentario aquí, tenemos que tener precaución, ¿no? En Estados Unidos se ha hecho famosos casos donde hay personas malignas, ¿verdad? Que se aprovechan de esto y meten agujas en los dulces, incluso veneno, o sea, obviamente eso pues también, ¿no? O sea, que se debe ser sabios y tener mucho cuidado porque la gente es mala, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, todo esto también podríamos, el legalismo, entonces dijimos, se puede presentar con textos malinterpretados, prohibiendo cosas que Dios no ha prohibido. Y también prohibiendo participación de toda clase de tradiciones, porque algunos toman, mira, vuelve a Deuteronomio 18. Yo te llevé a ese texto hace un rato para demostrarte que Dios aborrece ¿cómo se llama? La hechicería, el ocultismo. Pero algunos cuando piensan en Halloween, es su justificación para decir que nosotros como cristianos ya no deberíamos entonces en participar en ninguna clase de tradición de nuestro país. Y entonces usan ese mismo texto, pero el versículo anterior, Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas ¿qué? Naciones. Y entonces empieza a mencionar el versículo 10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra vez, hermanos, de este pasaje podemos tomar principios que van más allá de si estamos en el Antiguo o Nuevo Pacto, si estamos en el Antiguo o Nuevo Testamento, pero hay ciertas cosas que no podemos tomar para nosotros hoy. Porque nosotros no somos la nación de Israel. No estamos a punto de conquistar Jericó y la tierra de Canaán. Israel, recuérdalo, era una teocracia, gobernados por Dios con sus propias leyes, su propia cultura. Y es verdad que uno de los principios que puedes sacar de este texto aplicables para nosotros hoy es que Dios quiere que su pueblo sea diferente. Sí, sin duda. Pero ¿en qué aspecto Dios quiere que seamos diferentes? Culturalmente hablando, Dios quiere que seamos diferentes, hermanos, en cuestión del pecado, de la inmoralidad. Y no todas las tradiciones son pecaminosas. Navidad es muy distinto a Día de Muertos, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Halloween, Día de Muertos, se celebra la muerte. Navidad, hermanos, por lo menos como cristianos debemos recordar que trata de el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces estamos llamados, hermanos, a ser la sal de la tierra. Y acuérdate, la sal es ¿para qué? Para ser echada en la carne, frotada, para ser la luz del mundo, no para esconderse. La luz sirve para iluminar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, algunos cristianos dicen, no, es que todas las tradiciones son igual y entonces pues quieren volver como al antiguo pacto, ¿no? Pero hermanos, somos cristianos, pero también somos mexicanos. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Cuando viene el 15 de septiembre, yo digo, gracias Señor porque me estás permitiendo vivir en una nación donde pueda abrir mi Biblia
con toda libertad. Te pido por mis gobernadores, bendícelos, Señor, sálvalos, alcánzalos, ¿no es cierto? Todo, hermanos, los podemos transformar para la gloria de Dios. Estamos llamados a redimir lo malo hacia lo que es bueno. No digo que haya sido un mal intento lo de redimir Halloween a través de la fiesta de recordar los mártires, pero sin embargo falló, no se pudo. Persistió la maldad. Y por lo tanto, hermanos, yo considero muy difícil que alguien pueda argumentar la participación de Halloween. Siempre y cuando, hermanos, sí quiero hacer una aclaración, y esta es mi cuarta respuesta, cuarta y penúltima. Esto no vaya en contra de nuestra propia conciencia o de la de nuestro hermano. Por eso la cuarta respuesta es con una conciencia limpia. Con una conciencia limpia. Porque en estos temas tan controversiales y el uso de nuestra libertad cristiana, no debemos olvidar cuál es la pregunta de todo cristiano, cristiana, que se debe hacer antes de tomar cualquier acción en estas situaciones. La pregunta no es qué tan libre soy, qué tanto la Biblia me permite hacer esto o aquello. Más bien la pregunta debe ser qué tan dispuesto estoy a renunciar a mi libertad cristiana por amor a mi hermano. Es importantísimo que antes de actuar en situaciones donde la Biblia no nos dice esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, primero nos preguntemos, hermanos, ¿qué es lo que nos dicta nuestra conciencia? Porque si vamos en contra de ella, aunque la Biblia no establezca específicamente que tal acción es pecado, vamos a estar pecando en contra de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23. Acompáñame. Romanos capítulo 14, versículos 22 al 23. Yo otra vez te repito, hermanos, participar de Halloween en lo personal para mí iría en contra de mi conciencia, en lo personal. Romanos capítulo 14, versículos 22 al 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, ¿qué pasa? Se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es ¿qué? Pecado. Entonces, por ejemplo, yo ya te di un ejemplo de algo que no afecta a mi conciencia, comer pan de muerto. Tal vez sería, nunca me han invitado, ¿verdad? Pero comer a alguien, un familiar iría y predicaría el evangelio y no estaría en contra de mi conciencia, pero no sé la tuya. Si tú dices, no, hermano, yo de plano no, me abstengo, recuérdalo, eso está bien, eso también es agradable delante de Dios, pero hazlo para ti, no quieras imponer a los demás o a otros hermanos lo mismo que tú crees, de lo que tú estás convencido. Pero recuérdalo, aun si tu propia conciencia la aprueba, incluso eso no es suficiente para hacerlo. También debes preguntarte si no dañas la conciencia y la fe del hermano que está a tu lado. ¿Dónde vemos ese principio? En 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 al 13. 1 Corintios 8, 8 al 13. Y esto es clave porque miren, seguramente más al rato alguien va a escuchar la predicación en YouTube y van a empezar los comentarios, ¿verdad? Ya han visto algunos, ¿verdad? Oh, el hermano Junior ya está promoviendo el Halloween, está promoviendo el Día de Muertos. No es cierto, eso no es verdad. Si yo les digo no a todo, la Biblia prohíbe, entonces yo estaría pecando en contra de Dios porque estoy agregando un mandamiento de hombre. Y acuérdate que según la carta a Timoteo, una de las características de los falsos maestros es prohibir alimentos que Dios ha creado. Mucho cuidado. Yo no quiero ser un falso maestro. Y esto es clave, hermanos, que me están viendo en YouTube o en Facebook, para que podamos estar en paz y puedan saber que si ustedes se abstienen de comer ciertas cosas, gloria a Dios por ustedes, hermanos. Háganlo y estén convencidos. Pero el que ustedes no coman y el que nosotros comamos o algo por el estilo, no nos hace diferentes ante Dios, no nos hace a unos mejores y a otros peores. Lo dice 1 Corintios 8:8. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Creo que la Biblia es muy clara, ¿verdad? Versículo 9. Pero tengan cuidado, ahora sí, esta es la parte a la que te quería llevar. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos?
Versículo 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo ¿qué? Murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Versículo 13, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Algunos incluso, hermanos, me han dicho, hermano, es por eso que usted no debería sacar este tema en la predicación. Pero eso es mentira, porque yo soy pastor y mi deber es enseñarles a ustedes la palabra de Dios y llevarlos a ustedes cada día a una madurez mayor en Cristo. Es el caso distinto, hermanos, si yo conociera en la calle algún hermano que sé que es pecado para él que yo coma pan de muerto. ¿Cuál es el llamado? No comer, abstenerse. Porque la madurez, hermanos, no es saber qué es pecado y no es pecado. La madurez es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. José Lo Mercado, un pastor puertorriqueño, dice lo siguiente con respecto a este tema. Uno de los problemas que percibo en las discusiones que se dan cada año sobre Halloween es que se muestra el deseo de querer imponer nuestra convicción sobre otros. Los que se abstienen les dicen a su congregación, me abstengo de participar porque soy cristiano. Pero no ven que esa frase implica que si no te abstienes, entonces no eres ¿qué? Cristiano. Por otro lado, los que participan dicen algo así como, yo soy cristiano y por eso busco redimir la cultura para alcanzar a los perdidos. Pero de nuevo, el mensaje implícito es que si tú no compartes su opinión, entonces tampoco eres ¿qué? Cristiano. La motivación principal, dice él, para ejercer la libertad cristiana no debe ser defender mi derecho, sino pensar en cómo mis acciones afectan a mis hermanos. El evangelio se refleja cuando por amor trato de no imponer mi conciencia a otras personas. Entonces, vuelvo al punto. Lo importante aquí es, hermanos, es la conciencia, el amar a otros. ¿Sí me entienden, hermanos? Incluso esta enseñanza, si que llegan a YouTube y a Facebook, aún para los que ponen esos comentarios, lo hacemos por amor a ellos. ¿Cierto o no? Queremos que cada día conozcamos de mejor manera a Dios y a su palabra. Tradiciones humanas, hermanas, no transforman la vida de las personas. Solo Cristo. Esto me lleva a mi último punto. La quinta y última respuesta desde mi perspectiva hacia Halloween, Día de Muertos. Debemos actuar con compasión. Con compasión. Porque muchas veces como cristianos nos hemos enfocado tanto en las discusiones de este tema para saber quién tiene la razón, que nos olvidamos de nuestra tarea más importante, predicar a Cristo. Porque mira, aquellos que se enfrascan en la superstición, en ese morbo insano, terminan hablando más de Halloween que de Cristo. Y hermanos, nosotros no predicamos a Halloween. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, resucitado y ascendido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no, o sea, no hables del Halloween con mayor. O sea, han visto, ¿no? Salen los cristianos, sí, no al Halloween y yo no celebro Halloween. O sea, predica a Cristo, hermano. Eso es lo que va a salvar la vida de las personas. Aquellos que se aferran en otro lado tanto a su postura a favor del Halloween, exaltan más sus argumentos también que a Cristo. Y otra vez consideran, hermanos, a los que no practican tales cosas como cristianos de segunda, como ignorantes, como religiosos, hermanos. Mucho cuidado de perder al centro que es Cristo. El otro extremo, aquellos que caen en el legalismo, se encierran, se excluyen en el mundo, que pierden oportunidades para hablarle a la gente, hermanos, a los vecinos, a los amigos de Cristo, el único que puede salvar sus vidas. Tú no sabes si ese es el último día en el que ellos van a vivir. Tú no sabes si esa es su última noche. Háblales de Cristo. Hermanos, es importante sí que le mostremos al mundo que somos diferentes, que nosotros tenemos a un Dios santo, apartado del pecado, y que por lo tanto también nosotros queremos apartarnos de todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, como el chisme, la lujuria, el adulterio, la fornicación, cosas que sí son pecado, no como el comer ciertos alimentos, no, cosas que sí son pecado. Debemos mostrarle al mundo que somos diferentes, pero no olvidemos que también debemos mostrarle al mundo gracias a quién somos diferentes. Y ese es Cristo.
¿Tú crees que vas a ganar a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros de escuela, de trabajo para Cristo, encerrándote en tu casa y apartándote de todo lo que se hace llamar tradición? ¿Tú crees que así los vas a ganar? Ni Jesús llegó a ese grado, ¿eh? Él comió con prostitutas y publicanos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Somos rápidos para señalar la enfermedad, pero muy lentos para dar el antídoto a esa enfermedad, que es Cristo. ¿Tú crees que vas a ganar a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros de escuela, de trabajo para Cristo, tachándolos a todos de hijos del diablo y pecadores sin solución? ¿Sintiéndote superior a ellos por no participar de algunas cosas? Hermanos, insisto, no está mal que nos apartemos de hacer algunas prácticas, no está mal que querramos mostrarle al mundo que Dios es santo, pero no nos olvidemos que también ese Dios santo es un Dios compasivo, perdonador, un Dios que está dispuesto a salvar a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Para que así cuando una persona nos pregunte, oye, ¿y por qué tú no celebras Halloween? Nuestra respuesta no sea, porque es del diablo. Y todos los que practican esas cosas se van a ir al infierno. Sino más bien, tú puedes responder, porque yo conozco a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que es poderoso para vencer la muerte, que de hecho ya la ha vencido y volverá a hacerlo para siempre. ¿Quieres conocerlo? Es una respuesta muy distinta, ¿no crees? Finalmente piensa, ¿de qué serviría que tus conocidos, tus amigos, tus compañeros dejaran de festejar el Día de Muertos si ellos seguirían muertos en sus delitos y pecados? ¿De qué serviría que les informaras acerca del ocultismo que hay detrás de Halloween y Día de Muertos para que tal vez así temieran un poco cuando no se han dado cuenta que hay algo más terrible a que temerle, la ira de Dios? Y que la única solución es Cristo. ¿Quién, hermanos, mejor que tú y yo para presentarles hoy eso? Porque el 31 de octubre no es el día de Satanás. El 1 y 2 de noviembre no es el día de muertos. Son días en que nuestro llamado es el mismo: glorificar a Dios a través de la predicación del Evangelio y de todo lo que hacemos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y no te voy a decir, hermano, entonces, ¿sí o no? Ya tengo aquí mi calaverita lista, ¿verdad? No. Sé convencido por la palabra. Y recuerda 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Oremos al Señor. Amado Señor, Salvador de nuestra vida, gracias, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Padre. Porque si hoy nosotros podemos ver la luz de tu palabra, la luz de tu camino, el camino de sabiduría, Señor, no es porque seamos mejor a otros. Todo lo contrario, Señor. Es porque, Señor, en nuestra maldad, en nuestra ceguez espiritual, en nuestro terco y duro corazón, tú te compadeciste de nosotros, Señor. Tuviste misericordia, Señor, de nosotros. Y entonces, amado Dios, extendiste tu mano de amor y abriste nuestros ojos. Oh, amado Dios, si de algo, Señor, hoy se llene nuestro corazón, no sea de orgullo, sino de humildad y de amor por aquellos que están perdidos, Señor. Que estas muestras, Señor, donde la gente se enreda tan fácilmente en cosas del ocultismo, Señor, antes de ser una motivación para sentirnos mejor que ellos, sea una motivación para movernos a la compasión, Señor. A entender la necesidad urgente de predicar tu evangelio donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, en el momento, cualquier hora, Señor. Recordar, Señor, que Cristo es aquel que nos ha salvado y que Cristo, Señor, es aquel que puede salvar a todos nuestros conocidos. Oh, amado Dios, en estos temas tan complicados, bríndanos sabiduría, que tu Espíritu sea quien nos guíe. Finalmente, que sea quien nos convenza,
que podamos actuar no en contra de nuestra propia conciencia, y que sea lo que determinemos hacer, comer o no comer, beber o no beber, hacer cualquier cosa, lo hagamos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios.